pues con la llegada de Cisneros y su actuación entre los años 1870, 71 y 1896, 97, se comenzaron a formar ingenieros colombianos, desde luego en escuelas del exterior. En esa época, pues el país dominante en aspecto cultural era Francia. La mayoría de los ingenieros colombianos de esa época fueron graduados en universidades francesas o también en universidades belgas. Así poco a poco se fue supliendo esa necesidad de ingenieros calificados colombianos, y el ferrocarril de Cúcuta y el ferrocarril de la Sabana fueron dos ferrocarriles construidos totalmente por ingenieros colombianos. Los primeros ferrocarriles se hicieron a base de material totalmente importado, pero también tenemos que recordar una cosa, y es que con esa dificultad de construir ferrocarriles en el trópico, especialmente en las riberas del Magdalena, que son bien malsanas, pantanosas, muy difíciles, y además en esa época, estamos hablando de hace 120, 130 años, todo era importado, y evidentemente hubo que traer a lomo de mula y desbaratar las locomotoras, los vagones y parte de los rieles, porque otra parte de los rieles lo hicieron en la ferrería de La Pradera. Pero es tal vez el único caso de rieles colombianos, excepto ya en la construcción del ferrocarril del Atlántico, en este siglo, en el año 61, 53 a 61, se utilizaron algunos rieles fabricados en Paz de Río. La construcción del ferrocarril en el siglo XIX tuvo que enfrentarse a una delicada situación política, que como causa de las constantes guerras civiles donde se reclutaba inmediatamente a la escasa y recientemente calificada mano de obra como personal de combate, tenía que ser suspendida por meses y en ocasiones por años. El ferrocarril del Pacífico tardó 43 años en construcción para permitir la comunicación entre el puerto de Buenaventura con Cali. Bogotá se demoró 28 años en comunicarse con Girardot y 54 con Puerto Salgar. Medellín, por su parte, otros 54 para que un tren viajara sin transbordos entre esa ciudad y Puerto Berrío. No solamente las dificultades políticas demoraron la construcción del ferrocarril. En Colombia, la cordillera de los Andes se divide en tres, formando una escarpada geografía a lo largo de la cual se desarrollaron los principales centros urbanos, y por consiguiente pretender unirlos con un ferrocarril se convirtió en una titánica labor donde millares de colombianos entregaron sus vidas por una causa que en ese momento se consideraba indispensable para sacar el país adelante, como de hecho se logró parcialmente. El ingenio para superar los obstáculos geográficos tuvo muchos protagonistas. Uno de ellos fue el colombiano Alejandro López, quien cuando era estudiante de ingeniería, para obtener su título en 1898, presentó como tema de tesis el paso de la quiebra del ferrocarril de Antioquia. La quiebra era el último obstáculo que se debía superar para poder comunicar a Medellín con la población de Puerto Berrío sobre el río Magdalena, y a juicio de varios conocedores, era un paso casi invencible, por cuanto su alta pendiente hacía imposible el paso de una locomotora. López consideraba que la única posibilidad de superar este obstáculo era a través de un túnel de 3.700 metros de largo, que para la ingeniería colombiana de finales del siglo era una empresa absurda hasta de ser planteada en el papel. Y por esta razón, por poco no puede graduarse. 25 años después y con la misma vehemencia que defendió su proyecto, López logró convencer a los enemigos de esta iniciativa y con el apoyo del presidente de la República, Pedro Nel Ospina, se iniciaron los trabajos de construcción en 1926, que estuvieron a cargo de la firma canadiense Fraser Brace Limitada, que las terminó 3 años después, en la que se constituyó en una de las principales obras de ingeniería realizadas en Colombia en toda su historia. El gran movimiento de pasajeros y el interés por la construcción del túnel
motivaron la construcción de un hotel-restaurante que se le contrató al arquitecto belga Agustín Govaerts, así como la edificación de la estación del ferrocarril de El Limón, una de las más bellas existentes en el país. A finales de los años 30 y frente a la perspectiva de la venta del ferrocarril de Antioquia a particulares, Alejandro López tomó la decisión de ser enterrado a la entrada del túnel de la Quiebra, para no abandonar nunca el proyecto que tanto había defendido en vida. Otro caso importante es el puente de Girardot. El ferrocarril de Girardot pues arrancó, lógico, en Girardot y conectó con el de la Sabana en Facultativa. Pero siempre hubo interés de conectarlo con un ferrocarril que se llamaba el del Tolima, que iba de Espinal a Ibagué. Para unir esos ferrocarriles, entonces se construyó el puente de Girardot, que ya no es el puente más largo de ferrocarril, pero indudablemente sí es el más notable, y como monumento nacional es el más bello. Ese puente fue hecho por una compañía inglesa, Armstrong Whitworth, y lo interesante de ese puente es que hasta el cemento era importado, y las bases de ese puente, que son monumentales, fueron todas hechas con material importado. Entonces muchas veces uno se pregunta por qué los ferrocarriles van por donde van, y es porque en ese momento no había otra manera de que fueran por otra parte, o había que hacer grandes puentes o grandes túneles, o simplemente había que seguir conectando poblaciones para poder llegar a su destino. Un caso típico es el ferrocarril de Girardot, que al llegar a La Esperanza, pues prácticamente los ingenieros no sabían qué hacer, y para poder empatar el trazado que traían subiendo del Magdalena con un posible trazado en la parte alta, tuvieron que recurrir a un expediente que se llama el zigzag o el switchback. En La Esperanza todavía existe, el tren llega a un sitio, se devuelve en reverso para subir como una seta, y después vuelve a ir hacia adelante para ganar una altura muy considerable en poco espacio. La solución moderna había sido hacer un túnel, es decir, un túnel en espiral y salir arriba, pero con los medios de esa época era imposible hacerlo. Si los constructores del ferrocarril tuvieron que enfrentarse a los constantes obstáculos naturales que les imponía nuestra geografía, lo mismo sucedió con las locomotoras, que estaban diseñadas de acuerdo a las características de los países desde donde eran importadas, y que en nada se asemejaban a las necesidades propias de Colombia. Consciente de esta limitante, el ingeniero inglés Paul C. Dewhurst diseñó especialmente para enfrentar las altas montañas de nuestro país la locomotora tipo 480, popularmente conocida como la 12 ruedas. Dewhurst llegó a Colombia con el propósito de diseñar tipos especiales de coches de carga, pasajeros y locomotoras, los más apropiados a nuestras circunstancias actuales de pendiente, curvaturas, tráfico y combustible. Además del diseño de este tipo de locomotora, que se constituye en un ejemplo pionero de transferencia tecnológica, concibió los talleres férreos de Chipichape, donde se fabricaban los repuestos, se construían las locomotoras, y que en la década de los años 90 fueron adaptados como centro comercial. Durante la década de los años 20, los ferrocarriles tuvieron un aporte económico sin precedente. El ferrocarril no tenía rival. Se habían empezado a construir varias carreteras, algunas de ellas por la misma empresa del ferrocarril, como fue el caso del tramo entre Armenia e Ibagué, que como en la Quiebra, requería de la construcción de un túnel a la altura de la línea. Para 1929 el volumen de pasajeros y carga transportados por el ferrocarril era considerable, y el viaje entre Bogotá y Honda ya no era una empresa temeraria.
y por el contrario se había convertido en una placentera ruta dotada de hoteles de lujo y mansiones adecuadas para veranear. Se habían iniciado los trabajos de construcción del túnel de la línea, proyecto que se esperaba concluir al cabo de 4 años y cuyo costo ascendía a 17 millones de pesos, cifra astronómica si se compara con los 25 millones que se habían recibido por la indemnización de Panamá. Había infinidad de proyectos para empalmar los tramos inconexos o prolongar otros, como era el caso en el ferrocarril del Pacífico, que se pensaba extender desde Popayán hasta Pasto. Un año más tarde, el panorama había cambiado completamente. La crisis económica de 1930 sumió en una profunda recesión al mundo y por consiguiente a Colombia. Y así, por primera vez, las grandes esperanzas de progreso y cambio que ofreció el ferrocarril se diluyeron en un lento pero constante ocaso.